Bueno, pues buenos días a todos y a todas y a todos. Bienvenidos en este tercer día de nuestro simposio de resiliencia a cambio sistémico. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios. Voy a dejar a Federico del Monte Garrigo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, para que dé un saludo y después entonces movernos a la agenda del día. Sí, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos. Como ya mencionó Cristina, mi nombre es Federico del Monte, soy el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que representa y agrupa a los planificadores profesionales en Puerto Rico. La Sociedad Puertorriqueña de Planificación se fundó en 1954 y tiene como visión el apoyar a los planificadores profesionales como instrumento de cambio social en el proceso de forjar un Puerto Rico sostenible, próspero, justo, democrático, solidario y feliz. Esa es la visión que nos impulsa a todos. Queremos también reiterar nuestra gratitud a la planificadora Cristina Miranda por el extraordinario trabajo de ella y su equipo de trabajo para que esta actividad haya quedado tan bien como ha quedado, y este día luce que va a ser también extraordinario. De igual forma, quiero agradecer a la Junta Directora de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación por su apoyo y entusiasmo también en el trabajo de organización de esta actividad. Además, agradezco a todos los panelistas, moderadores y personas que se han unido y han participado con nosotros durante estos días y en la visita técnica, porque lo que le da el éxito a esta actividad es precisamente la participación y el apoyo de todos ustedes. Por último, le quiero recordar que la Sociedad Puertorriqueña de Planificación celebra durante la segunda semana de noviembre la Semana de la Planificación, y esperamos en esa actividad recoger muchos de los temas que hemos discutido durante esta semana y cerrar este ciclo que comenzó con el primer actividad que tuvimos en agosto sobre el plan fiscal, que ha seguido con esta actividad de la resiliencia al cambio sistémico. Así que esperamos realmente terminar con un plan de acción que recoja todas esas ideas que hemos tenido. Reiteramos la disponibilidad de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación para forjar el Puerto Rico que necesitamos y queremos, y que disfruten de lo que promete ser un día extraordinario. Gracias, Cristina. Te devuelvo el control de la agenda. Gracias, Federico, y gracias por ese saludo. Ha sido un proceso extenso la coordinación de este simposio, pero me parece que ha sido un proceso extenso y necesario. Así que hoy tenemos una agenda espectacular para nosotros. Vamos a empezar con unos saludos oficiales de la congresista Nidia Velázquez y también de la honorable Adrienne Todman, la subsecretaria del Departamento de la Vivienda. Luego nos quedamos aquí corridos, ya tenemos a nuestros panelistas. Nos acompaña el arquitecto Jan Oquendo, director de manejo de programas del COR 3, el planificador y licenciado Carlos Olmedo, a quien reconocemos por haber estado estos 3 días con nosotros. Carlos es el subdirector del programa de CDBGDR, y pronto se va a estar uniendo el alcalde de San Sebastián, el honorable Javier Jiménez Pérez, y ese panel va a estar moderado por el profesor Edwin Meléndez, a quien yo creo que todos y todas conocemos. Luego tenemos un panel espectacular que vamos a hablar sobre la respuesta de las comunidades en la recuperación por el impacto del huracán María. Queríamos tener esto en todos los niveles, nivel gobierno, nivel filantrópico, nivel comunitario, así que luego vamos a hablar sobre la respuesta de las comunidades. Y tenemos luego a las 2 de la tarde un panel sobre los estorbos públicos como herramienta clave para la reconstrucción. A las 3 tenemos un panel que también va a estar espectacular sobre herramientas para lograr la transparencia en la construcción. Se llama la importancia de la participación ciudadana en los procesos de reconstrucción. Ese va a ser con Sembrando Sentido. Y luego tenemos nuestra clausura por el día de hoy. Así que les recuerdo que todos estos paneles se están grabando, los vamos a subir a las redes, los vamos a estar compartiendo, vamos a estar también compartiendo las presentaciones de todos los panelistas. Si ven en el chat, hay un mensaje que dice síganos en las redes, ahí se pueden unir a todas nuestras redes. Y por último, siempre recordatorio, comentarios generales los hacemos por el chat, preguntas específicas a panelistas lo hacemos por el Q&A, siempre tratando de poner el nombre de la persona a quien le quieren hacer la pregunta, ¿ok? Así que
que con eso los dejo. Camila, si nos puedes compartir los mensajes. Vamos a empezar con el mensaje de la honorable congresista Nidia Velázquez, quienes ustedes saben que es una gran luchadora por los derechos de Puerto Rico y de todas las comunidades. Así que Camila, por favor, si puedes compartir el video. Buenos días, Liga de Ciudades de Puerto Rico, and thank you for inviting HUD to participate in your meeting. Thank you to the mayors, nonprofit organizations, and community leaders in attendance today. As the front line of recovery, the work you have done over the past 4 years simply cannot be overstated. We greatly value your contribution and the contribution of all of the people and organizations in Puerto Rico who are working on recovery and building more resilience in neighborhoods. The anniversary of Hurricane Maria is actually very personal to me. I was born and raised in St. Thomas, and the storm impacted my family and communities I know and love in the U.S. Virgin Islands. And as your Deputy Secretary, I am committed to working alongside you to approve the power grid, to repair and reconstruct housing, and to improve infrastructure in Puerto Rico. The path to recovery may be long, but HUD is here as your partner and advocate. Following Hurricanes Irma and Maria, HUD allocated more than $20 billion of community development block grant funds for disaster recovery, mitigation, and electrical grid improvements. Under the Biden-Harris administration, we have removed onerous restrictions that were placed on these funds, and we obligated 90% of this long-awaited disaster recovery assistance. At this point in the recovery, HUD is currently working with Puerto Rico and to implement program design changes for its housing and infrastructure programs, including addressing the blue tarps that remain in place for too long for too many units. Additionally, $500 million in mitigation funding will be used to install renewable, reliable, and resilient energy systems. The Community Energy and Water Resilience Installations Program will install solar power systems for single-family households and will fund sanitary sewer solutions, water catchment systems, and energy production and storage for local communities. Additionally, the Puerto Rico Department of Housing is using HUD funds to help cities develop community resilience centers, which will include alternative power and water resources to serve the community in case of an emergency. I must say the seeds of success are being planted. Your organization has begun collaboration with the Foundation for Puerto Rico and the Whole Community Resilience Program, helping cities and communities develop resiliency plans. This is a great example of collaboration. All of HUD is engaged in Puerto Rico's recovery, and we will continue to provide technical assistance wherever it is needed. We are committed to working with you on a more rapid road to recovery and building back better. Seremos tu compañero, and gracias. Gracias, Camila. Empezamos con el video de la subsecretaria del Departamento de la Vivienda. Nos da mucho entusiasmo el reconocimiento que ella hace al gran trabajo que están haciendo en Puerto Rico las diferentes organizaciones. Nosotros estamos estableciendo lazos de colaboración directamente con la oficina, como lo estamos haciendo con el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, y me parece que es evidente el compromiso que tiene esta administración con adelantar los procesos de recuperación para el país. Así que esas fueron las palabras de la subsecretaria del Departamento de la Vivienda, una persona que sabe y entiende lo que está pasando en el país porque lo vivió de cerca a nivel familiar. Camila, si puedes compartir ahora, por favor, el mensaje de la congresista, te lo voy a agradecer. Greetings. I am Congresswoman Nidia Velázquez, and I would like to thank the League of Puerto Rican Cities and the Puerto Rico Planning Society for co-hosting this event. 4 years ago this week, in a matter of hours, Hurricane Maria upended the lives of Puerto Ricans for generations to come.
telecommunications were destroyed, the electrical grid collapsed, and the rest is history. More than 3,000 perished not only because of a natural disaster, but also as a direct result of political mismanagement by the Trump administration. Hurricane Maria left $90 billion in damages, and the federal government has allocated close to $72 billion toward rebuilding. Unfortunately, and as many will highlight here today, the money has not yet reached those who need it most. There are still nearly 20,000 Puerto Ricans waiting for their houses to be rebuilt. Less than 2,000 have been rebuilt. The power grid continues to be fragile, and a recent privatization of PREPA has proven to be a failure. Puerto Ricans are experiencing blackouts almost daily, and every single one of those blackouts take them back to that unforgettable dawn of September 20th, 2017. Now, 4 years later, I am proud to continue to lead the fight for an equitable federal recovery effort. But there is still much more to do. That is why I keep pressing for parity in federal benefits for Puerto Rico, because it is morally wrong to deny benefits like SSI to Puerto Ricans who are American citizens. I can assure you the island is close to my heart, and I am so deeply appreciative of the work that you do, and I look forward to working closely together in the future. Thank you. Muchas gracias por ese mensaje a la congresista. Les compartimos que estamos trabajando bien de la mano con su oficina, aprovechando el momentum que existe ahora en la administración, ¿verdad? Ante el cambio en el Congreso, de la composición del Congreso, para ver cómo podemos juntos y juntas adelantar la agenda de Puerto Rico. En el caso de la Liga de Ciudades, desde una visión municipalista que para nosotros y nosotras es visión de país, ¿verdad? Así que el próximo taller empieza a las 10 de la mañana. No sé si ustedes quieren coger un receso y que empecemos a las 10. Esa sería mi recomendación para que estemos todos y todas listas. Así que si nos dan unos 9 minutitos, empezamos en 9 minutos el taller de las 10 de la mañana. Gracias. Camila, para la grabación y la volvemos a grabar cuando empecemos, por favor. Y Edwin. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente. Nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotras en este quinto y último día de nuestro simposio de la resiliencia al cambio sistémico. Tenemos 4 días que nos preceden que han sido de grandes actividades. Hemos tenido unos paneles espectaculares. Han salido de aquí buenas conversaciones para apoyar a la Liga a adelantar la agenda municipalista, que para nosotras es agenda de país, y para la SPP para también adelantar la agenda de la planificación que tanta falta hace en Puerto Rico. Hoy tenemos en la mañana un panel de lujo, ¿verdad? Y lo digo no porque estén ellos aquí, sino porque realmente es un panel de lujo. Y el panel se titula La respuesta del gobierno en el proceso de reconstrucción a 4 años del huracán María. Voy a dejar con ustedes al profesor Edwin Meléndez, el profesor de Planificación y Política Urbana de Hunter College. Yo creo que aquí todo el mundo conoce a Edwin por el gran trabajo que hizo desde el centro CUNY. Así que siempre, Edwin, agradecida por todo lo que haces por nuestra comunidad y por el país, demostrando que para adelantar la agenda tenemos que estar todos y todas unidas. Les recuerdo que las preguntas se hacen por el Q&A y que los comentarios se hacen por el chat. Así que Edwin, al arquitecto Kendo, a Carlos y al alcalde, nuestro agradecimiento por decir que sí a este importante panel. Así que gracias. Muchas gracias, Cristina, y a Federico del Monte, que gestionaron mi participación y pusieron este panel, organizaron este panel. Es un gran placer estar con ustedes. Realmente la semana ha sido muy excitante. Algunos de nuestros panelistas ya los han visto anteriormente y creo que no necesitan mucha introducción, pero es mi rol introducir el panel, que va a estar dedicado realmente a la gestión gubernamental, a los distintos niveles, a las distintas agencias que tienen la tarea principal
de supervisar todos los aspectos de la reconstrucción en Puerto Rico, y somos muy afortunados de tener con nosotros realmente los líderes de campo, las personas que implantan estos programas y que realmente supervisan y pueden hacer decisiones de día a día para ayudar a los municipios y las organizaciones sin fines de lucro. Y además tenemos la perspectiva de, ¿verdad? A nivel de los municipios, de un protagonista que necesita poca introducción. Así que déjenme hablar un poco de cuál es el contexto. Como todos sabemos, estamos en una coyuntura a 4 años del desastre que más ha afectado a la isla de Puerto Rico por más de un siglo. Estamos mirando hacia atrás y mirando, proveyendo una perspectiva hacia adelante. Mirando hacia atrás es importante porque hemos tenido muchos retos en implantar estos programas de reconstrucción. Los panelistas conocen mejor que nadie cuáles fueron esos retos, pero también ellos han estado laborando en cómo podemos tomar ventaja de esta ventana única de oportunidad de los fondos federales, que como todos sabemos están por los 57 billones, de los cuales solamente se ha usado una pequeña fracción, quizás un 20%, donde la participación local es tan crítica y tan importante. Así que vamos a, sin más introducción, vamos a pasar a presentar los panelistas, a introducir los panelistas, y voy a dar una pequeña introducción en el orden que ellos van a presentar. Yo les anticipo a los panelistas que me han sugerido que, ¿verdad?, todos apaguemos las cámaras mientras el compañero está haciendo la presentación. Hay unas presentaciones formales y hay una reacción que va a seguir esas presentaciones. Entonces, cuando yo inicie mi cámara, es una señal de que les quedan 2 minutos a los panelistas para que estén pendientes. Así que sin mucha más anticipación, déjenme introducir el panel. Primero tendremos al arquitecto Giancarlo Oquendo Ramos, que es el director ejecutivo del Programa de Política Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Él es responsable de la implementación estratégica de las políticas energéticas de Puerto Rico y supervisa el Programa de Asistencia de Climatización de Puerto Rico, el Programa Estatal de Energía y el Fondo de Energía Verde, entre otros proyectos. Así que vamos a darle la oportunidad a que él comente sobre esos programas. Va a estar seguido por el planificador Carlos Olmedo, que todos conocemos porque él supervisa la División de Planificación para el programa de CBD-GDR de Puerto Rico, que incluye 5 programas de recuperación de desastres, que suman más de 172 millones en subvenciones. Estos programas son muy conocidos a la audiencia que tenemos hoy y esperamos que el planificador Olmedo nos traiga al día en cuanto a cómo está esa implementación, y él es personalmente responsable, y hay que darle crédito por el empuje en la participación ¿verdad? De los municipios y de las organizaciones sin fines de lucro, que en resumen es la mayor participación local que estamos viendo hasta el momento. Y por último, ¿verdad? Estará comentando en todos estos asuntos y ofreciendo su perspectiva el honorable Javier Jiménez Pérez, que es el alcalde de San Sebastián. Todos conocemos, él ha estado en ese cargo desde el 2005, no quiero ponerle edad, pero bueno, él se destaca y todos recordamos cómo a los pocos meses, bajo la iniciativa de él, se logró, ¿verdad? Y usando electricistas jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, logró resolver el problema de la caída de electricidad en su pueblo. Fue un ejemplo para todos de lo que es la sinergia, el apoderamiento y cómo que se resuelven los problemas en la práctica. Él también es contador público autorizado, fue presidente de la legislatura municipal antes de ser alcalde, presidió la Junta del CRIM y podría seguir dando información y acólitos a todos los panelistas. Así que sin más preámbulos, quiero dejar al arquitecto Giancarlo Oquendo. Ellos tienen un periodo que ya reconocen, así que adelante, arquitecto. Saludos, gracias. Jan Oquendo por acá. Déjeme poner la presentación aquí.
confirmando, ¿verdad? Que se ve la presentación, ¿correcto? Sí, se ve muy bien, gracias, Oquendo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción. Prácticamente mi nombre es Jan Oquendo, arquitecto. La introducción pues prácticamente fue de mi pasado rol como director del programa Política Pública Energética. Ahora estamos en la nueva encomienda, ¿no? Dentro del COR 3 como director de manejo de todo lo que es el programa y proyectos de reconstrucción. Básicamente, gracias por la invitación a la Liga de Ciudades, gracias a la planificadora Sara Aponte, quien es la deputy de este programa para todos los esfuerzos, y estamos, ¿verdad?, en representación del director ejecutivo, el ingeniero Manuel Lavoy. Comenzamos con la presentación. Prácticamente, los objetivos que vamos a estar, ¿verdad?, desarrollando y trabajando son, ¿verdad?, cuáles son las estrategias, las prioridades en este nivel, en este momento histórico de la reconstrucción en COR 3, cuáles son esas metas de reconstrucción y obviamente dentro del PMO, el Program Management Office dentro del COR 3, los diferentes esfuerzos que se están llevando a cabo para poder implementar todas estas metas. Básicamente, el COR 3 dentro de la visión, ¿no? Dentro de la visión del nuevo director ejecutivo, el ingeniero Manuel Lavoy, pues dentro de todo se desarrollaron y se dejaron claro cuál era esa zapata, esos fundamentos que iban a estar dándole prioridad para poder de alguna manera u otra encaminar todos los esfuerzos y llevar a cabo estas estrategias de manera, ¿verdad? Una manera estratégica de planificar. Número uno, ¿no? Acelerar los desembolsos y proveer acceso a capital. Nosotros revisamos el capítulo 7 y estamos ¿verdad?, con esfuerzos con FEMA para poder llevar a cabo una manera de desembolso más eficiente. De igual manera, se buscaron alternativas para este capital, como todos saben, todo dentro de FEMA y COR 3 para lo que es reconstrucción es por medio de reembolso. O sea que esa inversión inicial tiene que venir de algún fondo y estamos, por ejemplo, ofreciendo el Fondo de Obra de Reconstrucción, donde se asignaron 750 millones para municipios y corporaciones públicas de manera que puedan tener acceso a un fondo rotativo y puedan comenzar de alguna manera estos proyectos. De igual manera, el programa dentro de la sombrilla de FEMA, el 404 Hazard Mitigation Program, donde no necesariamente tuvo que ocurrir un daño para un proyecto específico o una mejora ¿verdad? Y vamos a entrar más en detalle a continuación, de alternativas para la resiliencia a diferentes escalas. Número 3, el Advanced and Complete, el Private Property Debris Removal, llamado PPDR, el cual este programa de FEMA no a todos los desastres le aplica, y a Puerto Rico nos dieron la gran oportunidad de poder trabajar. Ahora mismo tenemos un PW, un Project Worksheet de 600 unidades residenciales que a causa del huracán María son, no queremos usar el término estorbos públicos por los aspectos, ¿verdad?, el término legal, sino que son unos remanentes que son una amenaza inmediata a la comodidad, y de acuerdo a esto, pues son elegibles para poder trabajarse única y exclusivamente con la demolición y remoción de escombros. Número 4, actively engage support to subrecipient during project implementation. Básicamente estamos definiendo diferentes comités internos que puedan ser proactivos para el subrecipiente, de manera que tenga las herramientas, ya sea para sacar un scope of work, y me disculpan en Spanglish, pero todos estos términos son en inglés y es un poco, ¿verdad?, difícil de cambiar la percepción, pero al final del día tenemos diferentes comités que ayudan a trabajar con aspectos técnicos, con otro apoyo ya sea legal para el proceso de subasta y cumplimiento federal, y otros elementos donde se va incluso a los sites que ya se han comenzado a ejecutar para asegurar de que estén en cumplimiento con lo aprobado por FEMA. Número 5, Advanced and Complete Pending Project Formulations y obligaciones, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento donde ya hay alrededor de 85% de proyectos de reconstrucción, obra permanente, ya obligados, y el momento histórico no es ahora cómo esa obligación se convierte en una realidad, en una obra.
Número 6, prácticamente meet FEMA deadlines and disaster recovery closeouts. Y en este aspecto, pues tenemos en la fecha de diciembre para todo lo que era emergencia, ¿verdad? Separando lo que son proyectos de emergencia, que son proyectos de respuesta inmediata, en comparación a proyectos permanentes, que son proyectos ya de resiliencia de a largo plazo, llevar a códigos y que si viene otro evento atmosférico, pues realmente tenga la capacidad de recuperarse inmediatamente. Número 7, fortalecer, ¿no?, nuestro delivery customer centric en cuanto a compliance y transparency. Estamos revisando oportunidades que vamos a entrar de lleno ahora en los próximos slides, enseñando cuáles son ejemplos de estos esfuerzos. Y por último, ¿verdad? Que este communication, esta manera de presentar la data, de ver cómo esa ejecución y todos los esfuerzos están al acceso del público, de manera que pueda haber una mejor planificación, ya sea para la comunidad, a nivel, ¿verdad?, de gobierno o cualquier inversión privada que esté por trabajarse. Dentro, ¿verdad?, de lo que tenemos ¿verdad?, trabajado en cuanto a 406 y 428, recordemos que FEMA cubre un 90% y el otro 10% es una inversión del Estado. Para los diferentes elementos dentro del desastre de María 4339 tenemos la asistencia pública, ¿no?, de 29 billones, representa 10.797 proyectos. También tenemos los proyectos obligados que suman una cantidad de 24.3 billones, esto es equivalente a 8.122 proyectos. ¿Verdad? El total de proyectos permanentes, que equivalente a 19 billones, equivalente a 6.613 proyectos. Y por último, lo que hemos logrado desembolsar representa únicamente un 1.14% de los proyectos obligados para permanentes, que es equivalente a 217.2 millones. Dentro de los proyectos que se han completado, ¿no?, estamos viendo la iniciativa de trabajar un large project versus small projects, como le llamamos aquí. Small projects son proyectos de $123,100 o menos, que son proyectos que corren más rápido, y hay un 82% de estos proyectos permanentes completados y están en proceso de closeout. En cambio, a los proyectos large, que son por encima de los $123,100, pues solamente hay 18% de estos completados. Dentro de la gran complejidad, ¿no?, y la escala de los daños sin precedentes en Puerto Rico para la infraestructura, dígase energía, agua y el tema de educación, pues se llevó a cabo una iniciativa en colaboración con FEMA llamado FAST, FEMA Accelerated Award Strategy. Lo que se pretende hacer con esta iniciativa es de alguna manera entender denominadores comunes y daños comunes, ¿no?, en cuanto a prepa para ciertos aspectos, agua y educación, donde se pueda tener una obligación macro, de manera que de acuerdo a esa obligación se vayan formulando los proyectos y esos proyectos se convierten en una subobligación y podamos llegar a la ejecución. Ahora mismo, en cuanto a prepa, tenemos 107 proyectos que ya están aprobados por el negociado. Vamos a hablar en el próximo slide de esos detalles, cómo funciona. 65 de ellos tenemos una idea, ¿verdad?, de T&D, de transmisión y distribución a nivel isla, y cómo para el primer y segundo trimestre del año que viene vamos a empezar, de acuerdo a cómo se está comportando los esfuerzos, a ver las subastas de construcción para estos proyectos. Estamos hablando de proyectos permanentes. De igual manera, el tema de acueducto, ¿no?, de Praza, pues se está trabajando de igual manera con 30 proyectos y vamos a estar viendo ya en los próximos meses, el mes que viene, un movimiento en subastas de construcción. Y el Departamento de Educación, ¿no?, que tiene 2 billones también asignados, se está trabajando unas 11 escuelas un poco para trabajar y formulando otras 164 que estaríamos viendo, ¿verdad?, para el año que viene en una buena subasta. Entrando más de lleno en el gran reto, ¿no?, que tenemos con el tema del sector energético, entendiendo, ¿verdad?, que mi responsabilidad anterior era como director del programa de política pública energética. Estuve muy de lleno y muy de cerca en cómo se formulaba y se llevaba a cabo todo este proceso. Cabe destacar
que toda esta reconstrucción permanente y resiliente de Puerto Rico ocurre paralelo con otros elementos de política pública. Es decir, está la Ley 17 firmada en el 2019, donde están las metas agresivas de llevar a Puerto Rico una generación renovable 100% para el 2050, incluso un 40% para el 2025. Dicho esto, en el 2020 se firmó mediante el negociado de energía el IRP, donde el IRP es Integrated Resource Plan, que es esa estructura de reglamento para hacer cumplir lo que la política pública energética bajo la Ley 17 desarrolla. Y pues, ¿por qué traigo todo esto en contexto? Porque es importante entender que todo y cada uno de los proyectos, proyecto permanente que se lleva a cabo mediante FEMA, con fondos de FEMA, para una construcción resiliente, tiene que pasar por un proceso de aprobación por el negociado para luego entrar a FEMA, pase por el proceso de formulación donde se evalúen algunos temas ambientales y otros aspectos naturalmente de cómo es el proceso, para luego aprobarse y empezar con la construcción. Es decir, que es el único sector, el energético, que tiene un procedimiento diferente porque necesita cumplir con la política pública energética que ya está en vigor. Y es uno de los retos, ¿verdad? Que para FEMA, para el mismo PREPA, ahora LUMA, quien representa el tema de la distribución y transmisión, es una nueva fase, un nuevo procedimiento, y nosotros estamos con el Departamento de Energía Federal semanalmente teniendo reuniones para continuar y que no se detenga este procedimiento. Otros actores dentro de todo este elemento, tenemos la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes, que entre todos los proyectos suman alrededor de 1.9 billones ya obligados. Tenemos por otro punto vivienda con 23.2 millones, Departamento de Recursos Federales, obligación, ¿verdad? Dentro de la UPR, que vamos a entrar en detalle de la UPR, ellos son sacando al lado FAS, que son los tres elementos de energía, agua y educación. La UPR es el que más fondos tiene obligado dentro de todo este esfuerzo para obra permanente. Departamento de Transportación y Obra Pública, PRICCO, Departamento de Salud, un poco, ¿verdad? Pueden ver la diferencia de cuántos son los millones que están ya asignados. Y lo más importante y el reto mayor que tenemos aquí es que pueden ver en estos mapas fácilmente cómo cada uno de ellos está diseñado, distribuido con unas regiones que no necesariamente son las que en otras agencias están, es la manera que se coordina, ¿no? Y uno de los retos que nosotros tenemos es traerlo todo para que esa manera de implementar, de trabajar de alguna manera, tenga comunicación a las diferentes regiones como está ya organizada las diferentes agencias. Es uno de los grandes retos. Entrando en lo que, ¿verdad? Lo que conlleva la UPR pues es el subrecipiente con más fondos. Vemos aquí un desglose de cómo todos estos fondos se van, ya están obligados y cómo a nivel isla se pretende, ¿no?, desarrollar todo esto. Y pues básicamente dentro de toda esa complejidad de diferentes agencias, diferentes regiones, diferentes oportunidades y dinero obligado, empezamos a ya entrar en detalle de cuál es la gran oportunidad que tenemos históricamente en Puerto Rico para maximizar y optimizar por medio de la planificación la resiliencia de Puerto Rico. Y podemos comenzar con el ejemplo de la 406 versus la 428. La 406 es dentro del proceso tradicional, donde, como ven en pantalla, vemos una escuela que fue afectada por el huracán María y pues se utilizan los fondos para restaurarla y reconstruirla de acuerdo a las condiciones del desastre, predesastre. En cambio, a la 428, que provee una flexibilidad para que los subrecipientes puedan planificar y proyectar la maximización de acuerdo a las necesidades que entiende el subrecipiente, que son las más pertinentes hoy en día. Es decir, tenemos los improvement, un proyecto improve, un proyecto alterno y un proyecto consolidado.
El Improve Project, pues básicamente tenemos el ejemplo, ¿no? de esta carretera que fue afectada y se llevó a cabo mediante elementos de una nueva consideración de cómo se debe trabajar el manejo del agua y, ¿verdad? Y unas alternativas de acceso peatonal que anteriormente no estaba, pues eso lo permite en cuanto al improvement, una 420, bajo la 428. También tenemos el otro ejemplo, ¿no? De qué significa un proyecto Improve, ¿verdad? Una biblioteca afectada y cómo esa biblioteca tenía unas necesidades que todavía no eran suficientes y pues permite, ¿no? El que se haga una extensión de una nueva, ¿verdad? Un nuevo cuarto para la necesidad específica. Eso es algunos de los ejemplos de la flexibilidad y la oportunidad que se tiene dentro de estos proyectos. Otro, dentro de Alterno Consolidado, donde tenemos un estadio de baloncesto, un estadio de pelota, actividades que una vez tuvieron, ¿verdad? Su movimiento y su protagonismo, ocurrió el huracán y pues se repiensa, ¿no? En dónde se va a invertir este fondo obligado, si es en lo existente o es en una nueva necesidad. Quizás en este ejemplo lo que estamos sugiriendo es que, vamos a decir, un municipio entiende que la necesidad ya no es tanto de acuerdo a la demografía del municipio o de la comunidad, y ellos entienden que ese fondo debe resultar en un nuevo centro comunitario para personas de edad de adultos mayores. Eso es una alternativa. Otra alternativa es que haya, ¿verdad? un factory afectado y pues se puede llevar un proyecto alterno entendiendo que esto ya no es el uso que una vez tuvo y ahora lo que realmente necesita la comunidad o la ciudad o el municipio, discúlpenme, es una nueva escuela con un parque. Pues todos esos fondos tienen la flexibilidad de trabajarse de esta manera. Y esto es, ¿verdad? Planificación pura para entender la realidad y la necesidad inmediata. Otra alternativa es que uno puede consolidar proyectos, diferentes proyectos que se consolidan para que el resultado dentro de los fondos que ambos representan se pueda obtener una nueva necesidad como un hospital y un espacio, ¿verdad? En ese site abierto para cualquier actividad que sea complementaria al hospital. Y por último, ¿verdad? Un Improve Consolidated Project donde básicamente una estación de policía pues se tuvo sus daños y tenemos una oficina ya sea, ¿verdad? Institucional y ya esa oficina no está en el mejor uso, no hace sentido, pues uno puede esa estación de policía con el fondo de esa oficina llevarla al nivel de la necesidad que realmente la comunidad entiende que pueda sacarle el mayor provecho. Dicho esto, todo esto está ocurriendo en planificación con los subrecipientes y nosotros estamos aquí para darle el apoyo y nosotros tenemos una iniciativa para cómo podemos nosotros obtener esa data y hacerla representativa para que el público sepa qué está pasando, dónde están esos proyectos y cómo van progresando. Tenemos diferentes niveles de cómo se recolecta esa data por medio de, y esto empezó tan pronto como en agosto, unas encuestas que se hace con sus recipientes mensuales, unas visitas al site para asegurarnos de que el llamado scope of work, alcance de trabajo, esté consono con lo aprobado por FEMA, de manera que sea inmediatamente se levante banderas y no llegará a la de obligación, y los quarterly reports que son mandatorios, ¿no? Por FEMA para cumplimiento. Esos trimestrales, pues las reorganizamos, eran unas 12 preguntas, ahora son 7 y fuimos más específicos para aprovechar cada vez que llenan esta información, nosotros podamos utilizarla para ser proactivos. Y esto es uno de los ejemplos que pudimos atender el mes pasado. Esto es un resultado de lo que se capturó con ese primer survey que hicimos en agosto, donde, y aquí esto es un ejemplo de los proyectos que están por encima de los 5 millones y seleccionamos los 20 proyectos que son los con más fondos obligados. Podemos ver el CDT de Vieques, que ya sabemos que está en proceso de diseño, CDT Maunabo, que está por sacar un RFP la semana próxima, y otros proyectos que básicamente lo que nosotros aquí nos da una radiografía de dónde estamos con estos proyectos y Core3 ser proactivos de ver cuál es la mejor alternativa para ayudarlos, ya sea que le ayudemos en apoyo a que salgan estas subastas con ASG, etcétera. Pero esta es la manera que queremos nosotros, ya viendo el punto de obligación donde un momento histórico era la prioridad,
ahora esa obligación, ¿cómo se convierte y cómo resulta en ejecución? Pues básicamente esta es la manera de nosotros empezar a trabajar con todo esto. De igual manera, tenemos otros desastres en María. Tenemos el desastre de abajo de terremoto, de 145.5 millones, y de COVID 47.8. De acuerdo al programa de Hazard Mitigation, estamos contando con 4 billones. De esos 4 billones son 3 billones de Federal Share de FEMA y 1 billón que se podría estar entrando en otro foro con CDBG de MIT. Dentro de eso, ¿verdad? Ya tenemos 19 proyectos obligados, tenemos bajo evaluación 38 otros y estamos en proceso de Core 3 Evaluation, otros 2.791 billones. Esto para octubre 31 tenemos la fecha límite y estamos trabajando con FEMA para asegurarnos que todos estos proyectos entren y puedan llevarse a cabo. ¿Cuál es el énfasis, ¿no? La prioridad dentro de la necesidad que nosotros estamos trabajando dentro de este manejo de Hazard Mitigation 404? Son 3 elementos que son la prioridad. Climate Change Adaptation. Con permiso, quiero recordarle que le queda 1 minuto para que pueda escoger un poco la discusión. Excelente, gracias, muy amable. Climate Change Adaptation, Seismic Retrofit y Flood Control son los 3 elementos que nosotros estamos dándole, ¿verdad? Proveyendo más énfasis para que se lleve a cabo. Esto es un diagrama de todos los esfuerzos, entendiéndose que CDBG, ¿verdad? Bajo PA, todo lo que conlleva versus Hazard Mitigation con CDBG MIT, ¿verdad? El pareo de fondos que se pretende trabajar con CDBG DR de ese 10% del Estado y cómo las diferentes agencias federales, DOE, EPA, el Cuerpo de Ingenieros, están en colaboración para nosotros trabajar todo esto y entendiendo que tenemos un concilio de reconstrucción con otros fondos federales, ARPA, CDBG, MIT, Infrastructure Bill, que también se llevan a cabo conversaciones para poder entrar en colaboración y tener un resultado holístico. Esto es uno de las plataformas que vamos a tener posiblemente en noviembre disponible en nuestro recovery.pr, en nuestra website, donde vamos a tener visibilidad de todos los proyectos que están llevándose a cabo en procurement, en subasta, desde el proposal, la evaluación, el award y la contratación, de manera que se pueda ver y se promocione, ya sea para los municipios, para las non-profits o para las agencias, este proceso de competencia, y vamos a poder ver hasta un mapa interactivo donde vamos a ver qué tipo de RFP es que está sacando construcción, diseño, grants, management y cuál es el estatus de todo esto. Y por último, tenemos un ejemplo que, ¿verdad? El provecho que se le puede sacar a todas estas sincronizaciones que están ocurriendo en cuanto a planificación y diseño de un buen urbanismo resiliente, donde por ejemplo tenemos un LAJAS con todos esos puntitos azules son los diferentes proyectos del municipio, del Departamento de Recursos Naturales, UPR y el Conservation Trust versus Ponce, que tenemos todos estos proyectos que están por trabajarse bajo los fondos de FEMA ya obligados, y tenemos este matrimonio de cómo se pueden maximizar desde el aspecto de turismo la posibilidad de vender a Puerto Rico como un lugar que conlleva, que ha atendido y que tiene una nueva alternativa recuperada para el beneficio del turismo. Y básicamente aquí hablamos del tema de los puertos, de la carretera que conecta, de todos los signs que están llevándose a cabo para el tema del turismo, y como el turismo pueden ocurrir en agricultura y otros sectores que se le puede sacar mucho provecho de manera privada o pública. Y un poco esto es un resumen de dónde estamos y cuáles son todas las sinergias que están ocurriendo para llevar a cabo la resiliencia de Puerto Rico. 1 millón de gracias, arquitecto. Ahora quiero pasarle el batón, ¿verdad? Como dicen, al planificador Carlos Olmedo. Quiero también recordarle que estamos limitando las presentaciones a 12 minutos y yo voy a prender mi cámara cuando estemos como 2 minutos cortos, así que adelante. Buenas tardes. No hay ningún problema, yo creo que me tardo un poquito menos que eso.
Voy a darle compartir aquí ahora. Me dejan saber, por favor, cuando vean la presentación. Se ve, excelente. Perfecto. Ok, buenas tardes, buenos días a todos. Esta presentación es una continuación de lo que estuve hablando, parte de lo que estuve hablando el pasado lunes. Y estoy aquí en representación del secretario de la Vivienda, el licenciado William Rodríguez. Y en esta ocasión sí estoy hablando de forma oficial por la agencia. Y con motivo del tema de las conferencias, ¿no? de la residencia al cambio sistémico, vamos entonces, quería hablarles sobre, o explicarles un poquito más sobre el cambio de cultura o cambio de visión que estuve hablando a los planificadores el pasado lunes. Por una razón no cambia. Ahora. Ok. Buscando la definición, pues los cambios sistémicos presuponen un cambio fundamental a la estructura del o el sistema existente. En nuestra agencia, ¿no? Tenemos una nueva, lo que yo entiendo que es una nueva estructura de gerencia gubernamental en procesos a mediano y largo plazo, que es la que voy a estar presentándoles hoy. Cuando vamos a la escuela de planificación y nos hablan de los procesos de planificación, pues siempre hay un aspecto cíclico de los procesos. Independientemente del tipo de planificación, el tipo de proceso que vayamos a adoptar, siempre hay al final hay un proceso que lo que busca es que haya ese revisión de las estrategias, revisión de los goles, un ajuste de ser necesario de los procesos que estuvimos llevando a cabo para que el plan sea un documento vivo y no necesariamente pues, sea un plan que se hace, se engaveta, no se sigue, o si se sigue y hubo un problema durante el proceso, pues vivimos con ese problema, ¿no? La buena planificación lo que busca es que durante el proceso se estén revisando constantemente todos los datos que están entrando, los análisis que se están haciendo, la percepción del público, en el caso que estemos trabajando con público, todo ese tipo de cosas, para hacer todos los ajustes necesarios. Entonces, ¿cómo se logra eso? En el caso de nosotros, cuando estamos trabajando 20 plus proyectos y Cera Sites de múltiples temas, muchas personas, mucho público distinto interesado. Es complicado y hay que crear un sistema para eso. Y nosotros utilizamos presentaciones, y voy a dar la lista, las presentaciones y discusiones como esta. Hay presentaciones a público general, hay presentaciones por áreas de interés, ¿no? Temas de interés, temas de vivienda, de planificación, de housing, por nichos profesionales. Hay reuniones específicas que se dan con, o se han dado ingenieros, arquitectos, planificadores, economistas, los CPA de Puerto Rico, ese tipo de cosas. La mayoría de ellas las da el subsecretario, la subsecretaria o el secretario, pero en muchas participamos el personal de la oficina que estamos pues, llevando a cabo los proyectos. Hay discusiones con los pares, esto se da mucho. Algunos de ustedes pues saben que cuando estamos diseñando programas o tenemos situaciones, les llamo, les comento, mira, esto funciona para ustedes. Muchas reuniones con alcaldes, que son los que van en muchos de mis programas, los que van a estar ejecutando el programa. El programa MRP ha sufrido cambios por las ideas que nos han presentado los alcaldes. Discusiones aquí hay un consejo asesor comunitario para el secretario, que también ha provocado cambios en los diseños de los programas, el programa WCRP siendo uno de ellos. El monitoreo continuo de programas, ver cómo esos programas están ocurriendo, ¿no? Todas estas reuniones no se dieron al principio, se dieron al principio y se están dando durante todo el proceso. Y el monitoreo de programas, que vamos ahorita a hablar, les voy a presentar un poco más sobre ello. Informes periódicos, como parte de ese monitoreo, qué está pasando con el programa, cómo se compara este mes con el mes anterior o hace cinco meses atrás. La visibilidad de datos y el estatus de los programas y los procesos para todo el equipo de trabajo. Planificación, lo que trabajamos en el área de planificación se integra a lo que se está trabajando en infraestructura, a lo que se está trabajando en multisector, que es el área principalmente de desarrollo económico, igual con el área de housing, de vivienda. Reuniones de staff para discutir los programas, buscar sinergia, ayudarnos unos a otros y mucha voluntad. Hay que querer hacerlo para que salga el proceso. Entonces, por eso,
En CDBGDR, y esto es parte de lo que estaba hablando hace unos días, yo entiendo que hay una estructura nueva, una visión nueva y una cultura nueva de gerencia hacia los procesos de planificación. Y en nuestro caso son a mediano y largo plazo. Esto es, y lo que les voy a estar presentando, son cosas que sí habíamos aprendido, sí habíamos escuchado que se hacían y demás, pero yo nunca lo había visto en una agencia del Estado. Y en un municipio pues se hacen con proyectos especiales, ¿verdad? A lo mejor había agencias que lo hacían, pero realmente no tenía este conocimiento. Yo creo que la cantidad de los fondos, la importancia de los fondos, el tipo de proyecto y demás, y que todos los ojos están mirando todo lo que está pasando con la reconstrucción de Puerto Rico, no únicamente en CDBGDR, sin vivienda, sino también en COR3, hay otras agencias federales, municipios, pues hacen imperativo que se realicen estos cambios, ¿no? Si no se estaban haciendo anteriormente, estos cambios a la de visión de cultura, y se trabajen, se busquen nuevas formas de gerencia. Nosotros, aquí van a ver una serie de screenshots de documentos y plataformas que utilizamos. Nosotros empezamos con lo que le llamamos el Logical Framework. Básicamente nosotros establecemos lo que son los objetivos por contrato, o los objetivos del programa, los objetivos por contrato, y entonces cuáles son los indicadores que vamos a estar utilizando. Esto varía de programa en programa, cada programa lo maneja distinto, pero nos da un seguimiento, podemos ver cómo mes a mes, o en este caso quarter a quarter, a mí me gusta utilizar quarter a quarter, 3 meses en 3 meses, cómo va cambiando los programas y cómo se va viendo el rendimiento de los mismos. Esto se hace para los distintos programas, es mucho trabajo, es un trabajo tedioso crear estas tablas y darle lógica y darle continuidad con otros proyectos, ¿verdad? Cómo se entrelaza uno con otro, pero es bien importante, es sumamente útil al momento de evaluar los programas. Esto nos lleva entonces a lo que son los manejos y reportes de programas, que basado en ese Logical Framework que hablé, se crean estos reportes donde las personas, las entidades que tienen contratos con nosotros, mensualmente presentan que han estado trabajando en estatus de que están. Logré estas tareas, no se hicieron, si se hicieron, la hice el 50%, la hice el 75%, este es el presupuesto que he estado consumiendo, tengo este problema porque no consigo estos datos, los solicité a una agencia, no me han llegado. Pero esto nos permite ver mes a mes, más allá de tener discusiones semanales, nos permite ver mes a mes cómo el programa va evolucionando y los problemas que están reflejando los distintos programas. Y además nos da un tracto. Podemos ver 3, 4, 5 meses atrás qué ha estado pasando y vemos si ha habido cambio en el % de los distintos tareas, entregables, asignaturas que tengamos con relación al programa. Nos es bien útil para discutirlo con los subrecipientes, que son las entidades que tienen contrato con nosotros, como también discutirlos internamente en reuniones de staff y reuniones con el secretario. Esto nos produce tablas, muchas tablas, que vamos evaluando cuál es el presupuesto esperado que el programa haya gastado para tal fecha y cuál es que realmente está gastando. Esto es a nivel nuestro, esto no son tablas de finanzas, esto es a nivel de la gerencia de los proyectos. Cada director o deputy director maneja información como esta. Entonces tenemos unas plataformas de reportes internas. Estas plataformas de reportes compartimos, aquí pueden ver, por ejemplo, puse el municipio de Canóvana, y los POC, los contactos que hay cada uno de los distintos programas. Así entonces hay compañeros que pueden ver quién es la persona de contacto mía en cada municipio, y si tienen que hacer algún acercamiento, pues tienen información. Y aquí hay una serie de items, ¿no?, que podemos presionar y conseguir información de cada uno de esos programas. Así que más allá de yo pararme e ir a buscar a la oficina a otro deputy director, otro director, yo puedo entrar a las distintas plataformas y ver el estatus de los distintos proyectos por municipio, ¿verdad? O por contrato, dependiendo. Mismo estatus de MRP para esta fecha. Y entonces, el manejo de reportes, esa misma plataforma que estaba hablando, se van reflejando, vamos entrando a la información el día a día. Esto sí, conlleva un gran esfuerzo de gerencia, tenés que tener personas entrando los datos religiosamente,
Hay una disciplina que hay que mantener, de que para tal fecha, tantos días luego del evento, tienen que los datos estar dentro del sistema. Y se van llenando información, se va poniendo disponible tanto para el secretario, la subsecretaria, como para todo el equipo. Esto nos permite a nosotros entrar a discusiones, ir a discusiones reuniones de staff y tener discusiones sobre el estatus y la integración de cada uno de los proyectos. Y decir, mira, tengo problemas con esta área está bien en la parte financiera, esta área no está bien, tengo un municipio que está bien adelantado, tengo un municipio que está bien atrasado, tengo municipios que no me han facturado por X razón, se dirigen entonces adiestramientos a esos municipios para ver qué facturen, o tengo municipios que no han logrado hacer su proceso de RFP, pues dirigimos esfuerzos a esos municipios a buscar el proceso de RFP, ¿verdad? En el caso de MRP, por ejemplo, estamos manejando ahora mismo unos 40 municipios, la intención es manejar los 78, pero en el caso de City Revitalization está manejando básicamente los 78 municipios. En el caso de WCRP vamos a manejar al menos 60 comunidades. Así que es importante llevar un tracto de todo lo que está ocurriendo de los distintos eventos. Esto ha provocado, entre otras cosas, los 7 cambios, las 7 versiones que han habido del Action Plan. Y van a haber probablemente 5, 6, 7, 8 versiones más. Porque a medida que los programas van evolucionando, se van moviendo, hay una evolución en los programas. Y entonces hay que tomar decisiones. El programa es bueno, hace falta más dinero para el programa, va a sobrar dinero del programa. El programa podemos modificarlo. Y aquí es una tabla donde presenta todos esos cambios. Básicamente en color verde son los momentos en los que los programas han recibido dinero o más dinero. En color rojo, los momentos en que los programas han recibido menos dinero o han sido eliminados. Y en los amarillos es que no ha habido data para esos periodos, ya sea porque el programa no existía o el programa se eliminó, ¿verdad? Y parte de esto, algo muy importante, el programa R3 comenzó con $1.000 millones, pero se vio que la necesidad era tanta de reparación de unidades de vivienda que va por $3.000 millones. Y todos estos cambios se han hecho gracias a todo este tipo de análisis. Por último, no únicamente está en la información interna, sino que también tenemos la intención de darle promoción y transparencia al proceso. Estamos trabajando en la versión ya final de lo que es nuestro reporte de transparencia, donde bastante de esta información va a estar. Hay información pues que hay cierto grado de importancia que no se hace pública, pero mucha de ellas sí va a estar pública. Están públicos todos nuestros contratos, todos nuestros procesos de subasta, NOFA, RFP, la lista de contratistas y demás. Y también el estatus de cada proyecto lo va a estar dentro de PROM. Yo sinceramente considero esto como un cambio a lo que es la visión, la cultura de agencias estatales en cuanto al manejo de proyectos a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, planificador. Y ahora concluimos las presentaciones con el honorable Javier Jiménez Pérez, alcalde de San Sebastián, quien va a presentar la perspectiva de los municipios y la interactividad con estos programas tan importantes de planificación e implantación de medidas de resiliencia con FEMA y el Core 3. Alcalde, por favor. Sí, saludos a todos nuevamente, gracias por la invitación y gracias a los panelistas que estaban anteriormente por haber hecho una exposición tan amplia de los diferentes programas que han habido básicamente de ayudas federales y los diferentes programas que el gobierno federal ha establecido para poder reconstruir, lograr la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María. Pero también tenemos que señalar que la reconstrucción de Puerto Rico no comienza solamente con estos programas. La reconstrucción de Puerto Rico comenzó subsiguientemente al paso del huracán María. Y digo que comenzó subsiguientemente luego del paso del huracán María porque cuando el huracán María pasó por todo Puerto Rico, lo que dejó fue una devastación en su totalidad. Y ahí pues podemos hablar extensamente de cómo los municipios fueron ese primer gobierno que se enfrentó a esa reconstrucción. Una reconstrucción que comenzó cuando se comenzó a abrir caminos, a recoger escombros, a disponer de escombros, a crear nuevamente unos caminos nuevos cuando habían colapsado caminos existentes, cuando se comenzó a relocalizar familias, cuando se comenzó a canalizar
fondos que llegaban a través de donativos o fondos que tenían los municipios para poder atender la necesidad primaria de esta familia, porque muchas de nuestras familias, pues sus hogares fueron afectados significativamente. Y ese proceso de reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María, pues definitivamente la participación de los municipios fue esencial y fue primordial para que nuestras comunidades pudieran inmediatamente levantarse. Una de las cosas que nosotros siempre hemos establecido, que cuando existe una catástrofe, para tú poder trabajar con la situación psicológica, de estados de ánimo de nuestra población, es tratar de que las cosas vuelvan a la normalidad. Y las cosas no pueden volver a la normalidad después de 4, 5, 6 años. Las cosas deben tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible. Por eso es la urgencia que cada municipio pusimos, ¿verdad? La mayor parte, porque no todos, pero la mayor parte de los municipios pusimos en que las cosas volvieran a la normalidad. Y muchas veces nosotros como municipio tuvimos que intervenir en situaciones que le competían al gobierno central, toda vez que se demostró bajo la experiencia del huracán María en aquel momento que el gobierno central estaba totalmente perdido, sin ningún tipo de plan adecuado, y en su ejecución fue un fracaso en todas las áreas para poder atender la reconstrucción inmediata de las situaciones luego del huracán María, y podemos dar ejemplos. Por ejemplo, los sistemas de agua, la gerencia intermedia de la autoridad, por el caso nuestro, vino a aparecer como al mes luego del huracán. Eso tuvo que hacer que nosotros como municipio comenzáramos las reparaciones de sistemas de agua, de bombas, sistemas de purificación de agua, tan esencial para comenzar con esa reconstrucción. Igualmente en el sistema de energía eléctrica, en el caso nuestro, tuvimos que intervenir marcadamente para que nuestra ciudad pudiera reconstruirse, se pudiera reparar el sistema eléctrico, toda vez que también el gobierno central y las agencias gubernamentales pues básicamente mostraron que no estaban preparadas, y adicionalmente la gerencia intermedia y gerencia del gobierno central, incluyendo el gobernador en aquel entonces, pues definitivamente se mostraban perdidos en todo lo que tenía que ver con esa reconstrucción. Así que cuando hablamos, muchas veces hablamos y oímos hablar mucho de la reconstrucción de Puerto Rico, ¿verdad? Luego del huracán María solamente pensamos en la totalidad de fondos federales que llegaron subsiguientemente, como hemos visto, ¿verdad? Pues se ha creado una serie de estructuras para poder atender esas reparaciones que se necesitan y esa reconstrucción del país. Ahora bien, acabamos pues de ver pues todas las conceptualizaciones que hay sobre diferentes programas y cómo van trabajándose diferentes programas a través del CORTRI, ¿verdad? Que es la estructura que se creó el gobierno para tratar de agilizar todo este proceso de construcción. En los pocos minutos, ¿verdad?, que son esta presentación, pues lo que quería, pues básicamente hablar sobre, pues, cuál ha sido la realidad que nosotros hemos vivido en el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, referente a esa reconstrucción. Hemos visto que a través de fondos federales han llegado miles de millones de fondos. Algunas veces yo pienso que si no hubiera tantos sistemas burocráticos, solamente con el costo de lo que es lo administrativo, nosotros ya nos hubiéramos restablecido en su totalidad. Pero lamentablemente existen una serie de elementos que ha ocasionado que se haya creado un sistema tan burocrático, tan tedioso, tan extenso para poder allegar los fondos que se necesitan para poder hacerle justicia a nuestra gente. Por eso podemos ver, ¿verdad?, que existe mucha planificación, existen muchas tablas, como hemos visto, existen muchas métricas, pero estamos a 4 años de un huracán y todavía existen la mayor parte de estos proyectos necesarios para nuestras comunidades que no se han llevado a cabo. Y no se han llevado a cabo por varias razones, pero la razón principal que hemos visto es la estructura tan burocrática que se ha establecido y que gran parte de los fondos que deben ser destinados para estos proyectos se han perdido en el proceso, esos procesos burocráticos que definitivamente no se ha podido allegar la justicia que se tiene que llegar a nuestra gente. Quiero hablarles de ese proceso de fondos que han llegado para diferentes fases y qué ha pasado con esos fondos. Por ejemplo, originalmente
la mayor parte de los fondos que han llegado para la reconstrucción ha sido a través del gobierno federal, que definitivamente sin esa ayuda Puerto Rico no se hubiera podido levantar en muchos aspectos, ni hubiera podido tener la esperanza todavía, ¿verdad?, de que se pudieran hacer proyectos como se necesitan, porque ustedes saben que el gobierno central, pues básicamente, pues colapsó financieramente y poca ayuda pudo dar de su finanza. Así que se descansa en el gobierno central, en el gobierno federal, y el gobierno federal ha asignado una cantidad histórica de fondos al pueblo de Puerto Rico para esa reconstrucción. Se comenzó con esa asignación de lo que conocíamos a través de FEMA de categoría A. Y la categoría A, esos fondos de categoría A se utilizaron. Básicamente el propósito principal era canalizar fondos a los municipios, a las diferentes agencias gubernamentales para que recogieran todos estos escombros, para que se dispusiera de estos escombros. Y en eso, pues FEMA fue bien diligente. CORTRI también fue muy diligente, ayudando a que se canalizaran toda esta documentación. Y esos fondos llegaron a los municipios en una forma bien rápida, y esto ayudó a que los municipios pues pudieran estar más al día referente al pago a esos suplidores que se contrataron para poder recoger todos estos escombros, ¿verdad? Y fue una cantidad significativa de fondos. Luego, otro de los fondos que destinaron FEMA para los municipios y para las agencias del gobierno fueron los fondos que se llaman categoría B, y eso eran medidas de emergencia. Esos fondos, pues, para poder allegarlos, son fondos que se utilizaron para el pago de horas extras, para el pago de los equipos que nosotros tuvimos que contratar o que el municipio tenían. Esos fondos, pues, fueron un poco lentos en cuanto a poder nosotros allegar ese fondo, a tal punto que la mayor parte de estos fondos, gran parte de estos fondos vino a llegar 2 años después del comienzo de los procesos, ¿verdad? Entonces, volvemos a establecer en una emergencia, en una catástrofe, el tiempo de recuperación. ¿Es esencial o no es esencial? Yo le diría que sí, porque como decíamos, como hay un dicho que dice, justicia tardía no es justicia. Y vemos todavía cómo agencias del gobierno, como lo son el Departamento de Recreación y Deporte, no hace como 6 meses contrataron a unas compañías y que para recoger los escombros del huracán María, ¿verdad? Y yo veía esas compañías haciendo estudios de los árboles, cortando unas ramitas de árboles. Y yo decía, caramba, cómo se pierde el dinero y cómo se llevan el dinero que son destinados a recuperación en las ineficiencias de esta agencia. Así pasó con obras públicas estatal. Luego que nosotros los municipios recogimos básicamente los escombros, fondos que eran para la recuperación, lo destinaron a unos contratistas, y esos contratistas cuando llegaban a nuestros municipios pues no podían recoger escombros porque básicamente no había ya escombros vegetativos, y los veíamos nosotros, porque que se metían a la finca a sacar palitos, de la finca cercana a los caminos, a sacar palitos para amontonarlos para justificar esa acción. Así que una de las cosas que hemos aprendido nosotros es que el gobierno federal asigna fondos, pero las agencias gubernamentales pues en aquel caso no estuvieron preparadas, y lo que han hecho pues básicamente es malgastar esos fondos y darle esos fondos a unas compañías que definitivamente poco trabajo pues han hecho. Así que esas dos categorías, pues como hemos visto, la categoría A, recogido de escombros, muy ágil, la categoría B, muy lenta. Y ahora llegamos a la categoría C, hasta la G. Esa categoría es para obras de trabajo permanente. Y ya aprendieron la camarita, voy a terminar, fue que el primero se consumió media hora, consumió de más, no siguió la regla. Pero déjame terminar detallando la experiencia que tuvimos. La primera, ¿por qué se ha tardado tanto? Porque lo primero, FEMA hacía unas inspecciones y las inspecciones se tardaron, las hicieron sumamente tardías. Igualmente, el conocimiento de muchos empleados que envió FEMA a nuestros municipios básicamente era totalmente deficiente. Inclusive personas que no tenían preparación en todo lo que tiene que ver con cosas estructurales, pues enviaron funcionarios a nuestra oficina. Igualmente, tanto los empleados, faltaba mucha comunicación entre empleados de FEMA y CORTRI, y eso nos ocasionaba que muchos de los proyectos que sometíamos pues no se pudieran llevar a cabo. Y voy a terminar aquí porque definitivamente faltan varias cosas, pero vuelvo y digo,
pues hubiera sido bueno poder compartir con ustedes toda la experiencia que hemos tenido, porque hemos visto las planificaciones y toda esta documentación que se ha tenido, pero en eso se ha ido el tiempo y se ha ido el dinero. Así que, pues los dejo. Alcalde, déjeme empezar ahí haciéndole la pregunta de esa categoría C, si puede brevemente comentar en ella, se lo agradezco. Bueno, la categoría C, que es de los proyectos, pues básicamente uno de los problemas que hemos tenido es básicamente varias cosas. Como te dije anteriormente, la falta de conocimiento de muchas de las personas que están evaluando esos proyectos. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros se nos colapsó un vado. Nosotros hicimos el plano para un puente que fue avalado por los empleados de Cortri, ¿verdad? Los que están evaluando, porque las regulaciones habían cambiado en el 2011-2012 y establecía que para poder uno hacer una edificación sobre un río tenía que establecer un estudio y establecer esa estructura para una inundación de 100 años, que sea una gran inundación. Cuando nosotros sometimos esto a FEMA, para sorpresa nuestra, los que estaban evaluando los proyectos desconocían de esa regulación. Le llevamos la regulación y estuvimos más de 6 meses tratando de convencerlos de que la regulación que establece el gobierno federal, las agencias estatales, pues definitivamente impedían que se lograra un vado. Esto, pues definitivamente atrasó significativamente ese proyecto. Otro ejemplo que teníamos nosotros es que asesores que contrató FEMA nos pidieron a nosotros hacer un estudio en uno de los puentes de la boa, que supuestamente era un animal en peligro de extinción, y de una planta que supuestamente crecía en esa área que también estaba en peligro de extinción. Contratamos un biólogo y el biólogo, cuando terminó el estudio, estableció que la boa había sido dejada de ser peligro de extinción hacía desde finales de los años 2000, imagínate. Y que esa planta ahí no existía, era en otro sitio. Imagínate estos desconocimientos, ¿verdad? Que muchas veces reflejan estas personas que contrata FEMA. Igualmente los cambios constantes de los formularios, las certificaciones, igualmente los cambios de personal que atienden nuestros casos. Cuando lo cambian nuevamente, este personal comienza a pedirnos la misma información que nosotros hemos dado. Así que, en forma resumida, que yo sé que el tiempo casi está acabándose, en forma resumida, justicia hasta el día no es justicia. Y la cantidad de fondos que se están destinando a administración de estos proyectos y a los sistemas burocráticos definitivamente no le hacen justicia al pueblo de Puerto Rico, y gran parte de estos fondos se van a perder en esa burocracia. Bueno, estas presentaciones han sido excelentes, y quiero ahora partir ¿verdad? de la reacción que nos presenta el alcalde Jiménez, para ver si podemos un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de estas agencias? ¿Por qué? Varios aspectos. Primero, sabemos por data agregada que los desembolsos directos a los contratistas y las organizaciones participantes en los programas de recuperación han ido por un proceso, ¿verdad? Han ido por un proceso que podemos llamarle burocrático, pero que es requerido por el gobierno federal. El gobierno federal sabemos que ha impuesto algunas restricciones, especialmente durante los últimos 2 años de la administración del presidente Trump. Algunas de esas restricciones se han liberado un poco con la nueva administración, pero en total, 4 años después, la data que nosotros hemos visto en comparación a otras implantaciones de CBDGD en otras jurisdicciones indica que nosotros estamos retrasados en esa comparación, que valida, ¿verdad? Las observaciones del alcalde Jiménez Pérez. Así que yo quiero darle una oportunidad al arquitecto Oquendo y al planificador Olmedo que reaccionen un poco. Ustedes hablaron del aprendizaje que han ido pasando estas agencias. También han hablado de implantar medidas de transparencia para que se pueda ver, ¿verdad?, dónde están esos procesos de atribuir los fondos. Nosotros
¿verdad? Todos tenemos una idea clara de cuál es ese proceso burocrático de validación de los proyectos, de negociación de los contratos, de hacer subasta, o sea, tenemos eso claro, pero si pudieran contestar un poco a ese aprendizaje, cómo nos lleva a agilizar ese proceso, ¿verdad? Y un poco también en inglés accountability, ¿verdad? De que esto en inglés vendors, ¿verdad? Estos contratistas realmente pues respondan a las necesidades de estos municipios y de esta necesidad. Así que yo los veo a ustedes todos. Vamos a empezar con el planificador Olmedo porque está listo. Adelante, Carlos. Curiosamente, este era un asunto que estuve hablando con Cristina y quedamos en continuar hablándolo la semana que viene. Hay una percepción, la misma que usted mencionó, no voy a continuar mencionándola por ahorrar tiempo, pero la realidad es que ocurre el desastre y un desastre como María en Puerto Rico no había el personal para manejar, en el caso nuestro, que son los fondos CDBGDR, no había nadie con experiencia en fondos CDBGDR. Todos unos fondos que se habían utilizado anteriormente para Sandy, en el caso de Luisiana, se habían utilizado por Katrina, y en Puerto Rico no había muchas personas al respecto. Nosotros, por las condiciones que el Congreso, ¿verdad?, el gobierno federal impuso a Puerto Rico, que ya todos las conocemos, pues no podíamos darle un copy-paste a los documentos o a los programas que se llevaron a cabo en otras jurisdicciones. Puerto Rico tenía unas particularidades bien específicas en cuanto al uso y manejo de fondos CDBGDR. Y por eso se tuvieron que traer compañías que tuviesen conocimiento en esas áreas, que tuviesen la experiencia de haber trabajado esos proyectos, que nos ayudaran a crear un programa desde cero. Entonces, en asuntos de planificación o se hace rápido o se hace bien. Pero es bien difícil, casi imposible hacer planificación rápida, porque nos piden que los documentos estén escritos, que haya proceso de participación ciudadana, y proceso de participación ciudadana bien hecho no es simplemente una vista pública. Hay que llevar unos procesos continuos de participación ciudadana antes, durante y finales del proceso. Hay que hablar con todos los pares, con todos estos asuntos que hemos estado hablando hace un rato. Así que es un proceso largo. Igual cuando se va a decidir ejecutar un proyecto, hay proceso de permiso, hay que validar los datos, como mencionó el alcalde, ese error que hubo probablemente era que las capas de GIS que estaban utilizando eran capas viejas de GIS y identificaban esas áreas todavía como áreas donde habían flora y fauna en peligro. Todo ese tipo de datos hay que revisarlo y eso toma tiempo para hacer una buena recuperación y en un caso de mitigación mayor. Por eso vemos que Luisiana estuvo 12 años gastando fondos CDBGDR. No era que no lo querían hacer rápido, querían hacerlo rápido, pero es que hay unos procesos que hay que llevar a cabo, hay un personal que hay que adiestrar, que se ha estado adiestrado en Puerto Rico. Cuando yo llegué aquí, yo fui el primer grupo de los 32 que llegamos a vivienda para trabajar CDBGDR y había un cadre bastante grande de personas de Estados Unidos. Ya todas esas personas se han ido. Aquí el cadre que tienen estas compañías ahora son personas de Puerto Rico que han cogido el adiestramiento, que han cogido la experiencia, y nosotros igual aquí en vivienda, y somos los que estamos manejando esto, y a futuro, es decir, cuando venga otro evento que va a venir, es una cuestión de probabilidad, de posibilidad, estamos mejor preparados, porque ya Puerto Rico tiene personal que se ha adiestrado tanto en FEMA, en COL3, nosotros en vivienda, en los municipios, en estas áreas. Y dejo ahí para que los otros hablen. Arquitecto, ¿usted quiere comentar? Sí, no, definitivamente tiene mucha razón lo que dice el honorable alcalde y los esfuerzos dentro del Estado, pues para esa respuesta inmediata fue bastante dura en el sentido de que como resultado de María, pues aprendizaje, lessons learned, surgió lo que es el JOICIP, el Joint Operation and Incident Plan, bajo el manejo de emergencia, donde básicamente crea esa sinergia de todas las agencias gubernamentales y, ¿verdad?, dentro de las diferentes responsabilidades, ya sea energía, agua, infraestructura, etcétera. O sea que básicamente para manejar otra catástrofe de la escala de María, que prácticamente María hay que reconocer que creó precedentes a nivel de FEMA y a nivel estatal. O sea que básicamente hemos aprendido y estamos seguros de que cuando venga otro próximo sistema, pues vamos a estar mucho más robustos y preparados en esa coordinación inmediata. Por otro lado, para los proyectos permanentes, definitivamente que sí, hay espacio para mejorar. Nosotros lo que hemos estado llevando a cabo, todo tiene un proceso, un scope of work. De acuerdo a ese scope of work se lleva a un estimado de costo. De ese estimado de costo, ¿verdad? Esto resumiendo una complejidad de sinnúmero de actividades que entra FEMA EHP en Environmental Historic Preservation.
y hay algunos aspectos ambientales, como muy bien dijo el alcalde, que se toman en consideración y son bastante retantes en la aceleración de este proceso. Pero dicho esto, ¿no? Ya hemos llegado a donde estamos en el sentido que tenemos esa obligación con estimados de costos y listos para subasta. Nosotros estamos enfocándonos ahora mismo en dar el apoyo e incluso entrar a las oficinas del gobierno para ofrecernos y llevar a cabo con unos comités que tenemos ahora mismo para llevar a cabo la subasta de manera que podamos posicionarnos a que empiece la reconstrucción. Hemos visto, de acuerdo a los números, que la subasta es como le llaman, el bottleneck de todo este proceso para arrancar con la reconstrucción, y nuestro enfoque histórico ya no es la obligación, ahora es cómo llevamos esa obligación a la ejecución, y estamos preparando, tenemos un equipo preparado para ya entrar a dar ese apoyo. O sea que el foco de dónde están los esfuerzos ahora mismo es en ejecución, y vamos a poder ya con este dinero obligado y estas experiencias aprendidas implementarlo a acción y que se ve en obra. Sí, yo quiero dirigir la conversación un poco, alcalde. Discúlpame, Edwin, el alcalde parece que se fue. Oh, ok. Pero yo estoy tomando notas de todo lo que se dijo. La conversación está muy, muy rica, pero estamos atrasados para el próximo taller. Okay. Así que tenemos que cerrar, pero sí quería decir que obviamente, ¿verdad? Podemos entender la molestia del alcalde. Yo creo que son puntos válidos que evidencian la necesidad de este tipo de conversaciones, de cómo nos vamos de resiliencia a cambios sistémicos. Y precisamente eso es lo que busca la Liga con este tipo de eventos, con estos esfuerzos, lo que busca la SPP. Ya yo tengo una reunión coordinada con Carlos, bendito que estuvo saturado de nosotros por toda esta semana. Ya me encantaría coordinar una reunión con ustedes, porque hay mucho que se puede hacer para cerrar esa brecha que existe entre los procesos de los municipios, siempre entendiendo el contexto en el que existen los municipios en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, yo soy municipalista, estoy convencida de que el cambio en el país viene por los municipios, pero viene por los municipios cuando tengan las herramientas y los recursos necesarios, ¿no? Así que un poco esa conversación tiene que continuar. Me encantaría, de verdad, debimos haber esto hecho mucho más largo. Edwin, agradecerte a ti por tu trabajo como moderador, Carlos, por decir que sí por una tercera o cuarta vez, yo creo, esta semana, y Jan, encantada de conocerte. Creo que es importante que sigamos esa comunicación. Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, no es que los municipios no estuviesen listos cuando María, es que el país no estaba listo. No, el país no estaba listo, sí, por eso. Lo que digo en el contexto es la realidad de que los municipios han recibido el mayor peso de la imposición de medidas unilaterales de austeridad. Entonces, y le toca responder primero. Son los primeros respondedores, tuvieron una reducción de más de un 15% en sus recursos mientras enfrentaban María, los huracanes, las tormentas, ahora la pandemia. Así que también exigirle a los municipios un nivel de agilidad y un nivel de recursos sin los recursos que necesitan, ¿verdad? Pues es una receta para el fracaso, ¿no? No puede haber una buena respuesta si los que tienen que dar la respuesta no tienen los recursos que necesitan y que existan para poder darla. Pero yo creo que esos son, ¿verdad? Es como ustedes dicen, nadie esperaba que María fuera como fue. Yo creo que es una lección que tenemos que coger porque de aquí en adelante, no quiero ser pesimista, pero estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial con el cambio climático. Vienen más rápido de lo que pensamos, somos una isla, así que yo creo que tenemos que continuar esta conversación. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo evalúan el conocimiento y el performance de los consultores asignados a las organizaciones para asistir con la solicitud de estos fondos? En nuestra experiencia, el back and forth con los consultores que no saben el proceso bien malgasta los pocos recursos y tiempos que tienen las ONG locales. Esto también atrasa los procesos de reconstrucción. Eso es del voluntariado de ingenieros. Si me pueden contestar esa preguntita rápido porque tenemos que ir al próximo panel, que es la respuesta desde las comunidades. Y de nuevo agradeciéndoles por el espacio y por el tiempo. Bueno, en nuestro caso son varios distintos contratos los que tenemos por programa, ¿no? Para atender este tipo de asuntos, pero en algunos de ellos hay unos precios fijos. Así que independientemente cuál sea el desconocimiento y el back and forth del contratista, el precio fijo pues por atender al cliente, lo puede atender 10 veces, 10 horas o 10 minutos, es el proceso desde A hasta B lleva el mismo precio, así que no cambia. Es un riesgo que yo corro. Okay. Sí, No sé,
En Col3, si estamos hablando de los consultores para Col3, porque cada subrecipiente tiene funding dentro de su presupuesto, ¿verdad? Para poder tener su propio consultor de manera que pueda ser eficiente en su ejecución. Para efectos de nosotros, lo que nosotros, ¿verdad? Llevamos a cabo una serie de elementos de elegibilidad y cumplimiento federal de HUD, de FEMA, para que, ¿verdad? Cumplan con eso. Eso es número uno. Y obviamente el tema de los costos siempre es el más alto para ser eficientes y que la razonabilidad de costos siempre sea parte de la ecuación. Y de igual manera la experiencia, ¿no? Son los dos gran ámbitos para poder nosotros evaluar responsablemente esos consultores en Col3. Muchas gracias por eso, muchas gracias a todos y a todas. Lamento que el tiempo fuera tan corto, ¿verdad? Estas son conversaciones que yo espero que continúen. Yo tengo la mía con Carlos ya la semana que viene. Ya me voy a estar comunicando con la oficina para ver cuándo nos podemos reunir y continuar impulsando esta agenda municipalista que para nosotros es agenda de país. Así que gracias a todos y a todas. Recuerden regresar al lobby para ir al próximo taller, que es la respuesta desde las comunidades. Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao.